Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Arrepentimiento y Santidad, con el pastor Uriel Isaac Sánchez y Carla Paulina Ramírez. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Comenzamos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir las buenas nuevas de salvación. Vamos a continuar, amados, con la santificación. Es clave en la preparación para la venida del Mesías. Vamos a la palabra, a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elegidos, pues, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amados, está diciendo que el Dios el Padre es quien escoge a los pecadores para ser salvos. Es Dios el Padre quien escoge a los pecadores a los cuales se les da el privilegio de arrepentirse, y después dice que cuando Dios el Padre, su rol es escoger a los pecadores que van a arrepentirse y ser santos. Amados, el rol de Jesucristo el Mesías es limpiar a aquellos pecadores, aquellos escogidos por Dios el Padre para la salvación, y ahora los limpia con su sangre santificadora. Y entonces, amados, dice que después el rol del Espíritu Santo es santificar a estos elegidos de Dios el Padre. Amados, el pecador es trabajado por el Señor para convertirse en más santo y más santo, para que Él busque el reino glorioso de Dios. Amados, nosotros vemos la naturaleza pecadora del hombre que adquirió en el jardín. Esta naturaleza pecadora tiene que ser cambiada, removida y reemplazada por un estado santificado. Amados, recordemos que en este lado solamente hay dos tipos de personas: aquellos que están en el estado no santificado y aquellos que están en el estado santificado. Y es por eso, amados, que es muy importante que en esta hora, si la Iglesia de Cristo puede entender que el reino de Dios al cual nosotros estamos aspirando es un reino santificado, es un reino santo. Dios Todopoderoso, amados, está animando al cristiano creyente en observar una santificación en su vida, someterse al poder santificador del Espíritu Santo al haber sido limpiados por la sangre de Jesús, la sangre santificadora de Jesús. Amados, el trabajo santificador del Espíritu Santo debería entrar, y eso solo puede suceder al nosotros reconocer que Dios es santo. Amados, cuando nosotros vemos a la iglesia de hoy, es como si la iglesia de hoy no entendiera o no se hubiese dado cuenta que el Dios Todopoderoso es santo. Y es por eso que nosotros podemos acomodar el pecado y podemos vivir en ese nivel de descuido. No hay manera que el Señor nos pueda ayudar, excepto que nosotros reconozcamos que necesitamos ayuda. Recordemos, amados, Dios nunca va a forzar a alguien a ser santificado. Nosotros debemos estar dispuestos a ser santificados. Debemos, amados, de someter nuestra voluntad a Dios para que pueda santificarnos. Amados, debemos reconocer que la santidad de Dios es un estándar que nos fue dado a nosotros como una orden. Vamos a la palabra de Dios en Levíticos capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra de Dios: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Amados, debemos de reconocer que nuestros pecados son tales que verdaderamente necesitamos la santificación y el arrepentimiento de pecados. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 64, de versículos 6 al 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad,
y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Amados, los esfuerzos humanos del hombre no pueden santificarnos, no nos pueden liberar del pecado. Amados, la persona más justa de esta tierra, no sé quién podría ser esta persona. Su justicia son como trapos de inmundicia frente al Señor. Por lo tanto, amados, para que nosotros seamos santificados, debemos reconocer que nuestro pecado requiere arrepentimiento, y solamente Dios el Padre, a través de la sangre purificadora de su propio Hijo y a través del trabajo santificador del Espíritu Santo, habiendo escogido a nosotros, puede santificarnos para su reino glorioso, separarnos. Amados, la santificación es un proceso en el cual nosotros como cristianos crecemos en santidad de nivel al nivel siguiente. Hemos visto que Dios Todopoderoso atesora la santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Amados, recordemos en el libro de Isaías capítulo 6, cuando Isaías se paró frente al trono de Dios. Isaías se paró ante el trono de Yahweh. Isaías tembló tanto, Isaías lloró tanto, porque él se dio cuenta que él estaba parado frente a la más temerosa santidad de Dios. Amados, ese es el reino de Dios al cual todos estamos aspirando a entrar, al reino glorioso de Dios. Amados, debemos de prepararnos para entrar al reino santo de Dios. No hay una mejor manera de prepararnos que permitirle al Señor que nos santifique. Nosotros debemos de darle acceso para que Él pueda separarnos. Y el Señor tiene un ejemplo vívido de la importancia de la santificación. Lo vemos en la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 9 a 10. Habla de lo que Usa hizo. También habla la palabra de Dios en Primera de Crónicas 13, capítulo 13, del 3 al 4. Dice la palabra de Dios: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la casa pertenecía bien a todo el pueblo. Recuerde, amado, que lo que parece democráticamente bueno no es necesariamente bueno delante de Dios. Amados, ellos escogieron traer el arca de Dios, pero sin la requerida santificación, sin observar los requeridos estándares de Dios. Amados, Dios es santo. Antes de nosotros aparecer ante Él, tenemos que ser santificados. Amados, esta es la hora para darnos cuenta en la iglesia, remover manchas de pecado de las vestiduras, hacer a la iglesia funcional. Amados, en otras palabras, debemos solamente evangelizar una vez que hemos sido liberados del pecado. Entonces, amados, nosotros nos convertimos en el propósito por el cual la iglesia fue creada. El Señor está diciendo que el estado santificado que Él diseñó para que la iglesia tuviese es esencialmente la definición de la elección de Dios. Por eso es que Dios dice que ahora vamos al reino de la gloria. Y amados, está hablando de nosotros como cristianos, que no podemos tambalear del lado izquierdo al lado derecho por enseñanzas falsas, separados totalmente por el Espíritu Santo, ungidos con fuego, maduros como creyentes, nuestros nombres escritos en el libro de la vida, usando las vestiduras blancas que podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8.
Mi pregunta el día de hoy es, ¿estamos santificados? Amados, y sabemos que hay un estado no santificado en la iglesia. Hoy en donde los cristianos mezclan el pecado y no les importa, no les molesta. Sin embargo, es el centro de la misión de Cristo en la tierra. Dios puso la santificación como el objetivo número 1. Por eso, amados, vemos a Melquisedec aparecer frente a Abraham, cargando pan y vino. Así que Melquisedec, al aparecer con pan, es un simbolismo de la santificación de Dios. Él estaba esencialmente diciendo que Él es el pan de vida, que es absolutamente necesario para que el hombre viva eternamente y encontrar la vida. Él es el verdadero pan de vida que puede sostener la vida, y eso es lo que ustedes ven y vemos en Juan capítulo 6, versículo 47 al 51, donde dice que Él es verdadero pan de vida, que si el hombre pudiese alcanzar ese pan de vida eterna, nunca más tendría hambre. Así que el Dios más alto, altísimo, puso la santificación en el centro de la misión de Cristo, para venir a darnos vida más allá de las tumbas del pecado, las tumbas de este mundo, para que ahora el hombre podamos vivir para Dios una vida santificada. Amados, podemos leer en la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 15, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Amados, la santificación se convierte en la voluntad personal. Rendirnos nosotros a Dios. Eso es lo que el Señor está llamando a que la iglesia haga hoy en día. Que nosotros podamos vivir una vida separada, consagrada para Él, y que ahora nosotros podamos perseguir esa misión de Dios asignada en cada uno de nosotros, que a medida que nosotros somos santificados, veamos que ahora somos capaces de evangelizar, ahora somos capaces de vivir la vida con una esperanza de la eternidad. Amados, recordemos, Dios nunca nos va a santificar en contra de nuestra voluntad. Vamos a la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amados, la voluntad de cada uno de nosotros es requerida. Se requiere un esfuerzo de nuestra parte en temor y temblor. Amados, es Dios trabajando en cada uno de nosotros y nosotros cooperando con Dios, nosotros permitiendo vivir una vida en temor y temblor, una salvación con temor y temblor, y después cooperando con Dios para que Él trabaje con cada uno de nosotros. Amados, debemos de cooperar con el Señor. Él no nos puede santificar contra nuestra voluntad. Amados, haciendo la santificación extremadamente importante en la iglesia para prepararla para el reino de Dios, debemos de ser santificados y prepararnos, centrarnos en la cruz y no en nosotros mismos. Traídos por la sangre de Cristo Jesús, es suficiente para hacer esta tarea completa. Amados, debemos de estar preparados para el glorioso reino de Dios.
Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios. A través de tu programa, Arrepentimiento y Santidad, deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta